A continuación, las voces del cambio. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio. A los amigos que nos acompañan en el programa Las Voces del Cambio, hoy les anunciamos con mucha alegría que iniciamos una serie que se va a llamar Las Voces de la Otra Economía. En un Ecuador que está afectado, azotado por una profunda crisis económica y en momentos en que se debaten fórmulas para superar la crisis, queremos escuchar las voces de los que hacen la otra economía, las voces de los emprendedores, las voces de los que están haciendo esa economía solidaria que aporta sustento y esperanza de construir una nueva economía incluyente que maneje diversas formas que se rijan no solamente por el lucro, sino que persigan la satisfacción de necesidades, más allá del lucro, tomando en cuenta también el lucro. Hoy nos enorgullecemos de tener en nuestro programa a un joven emprendedor con una formación, a pesar de su juventud, muy vasta en temas de economía, en temas de administración, graduado en una universidad de Estados Unidos, con máster en desarrollo empresarial, en gerencia de seguros, pero que hoy preside la Cámara de los Emprendedores del Ecuador, que está en proceso de construcción. La juventud, el emprendimiento, son nuestro primer pincelazo a la otra economía, y lo vamos a hacer de la mano de este joven ejecutivo que se llama Gabriel Aulestia Aus y que nos enorgullece presentarlo. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, César, por la invitación, por permitirnos tener este espacio que creemos es el adecuado y es el conveniente para que nosotros, justamente como usted bien lo menciona, quienes actuamos en la economía fuera de las grandes empresas o fuera de las grandes industrias, los que hacemos empresa día a día, los que sabemos el costo, tanto humano, físico, psicológico, de lo que es emprender y de quienes tenemos ese componente que es tal vez el más adecuado, que es el componente social, que queremos cambiar, que queremos hacer un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de empresa, donde el aspecto social sea el priorizado frente a las otras necesidades que tienen que cumplir los emprendimientos y las empresas. Gracias, Gabriel. A mí me gustaría en este programa hacer un esfuerzo de síntesis de lo que podríamos llamar una especie de foda al emprendimiento en el Ecuador. ¿Cuáles son las fortalezas que usted encuentra en el escenario económico ecuatoriano para los emprendimientos? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Y cuáles son las debilidades de los emprendedores en el Ecuador? Entonces, me gustaría que empecemos este ejercicio así. Entremos por lo positivo o por lo negativo. Bien, perfecto. Yo creo que en general, como ecuatorianos, tenemos tal vez más positivos que negativos. Algo que está cambiando no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo, es que desde el lado también del gobierno, no está el gobierno solo para coercer o controlar, sino también para apoyar. Creo que lo que se viene también tiene ese tinte de ver más positivos que negativos. Los ecuatorianos
en general creo yo que tenemos ese espíritu emprendedor sembrado en nosotros. Queremos salir adelante, queremos hacer algo más allá de lo tradicional, de lo que nos ha dicho la sociedad. Esa creo que es la fortaleza primordial de los ecuatorianos y de los emprendedores ecuatorianos, que es ese espíritu de buscar soluciones, de salir adelante como fortaleza primordial, de que de alguna manera el vendedor ambulante, como el emprendedor, como el empresario, está buscando, como siempre, tener un segundo plan más allá, tal vez de mi trabajo formal, o dentro de mi casa, o con mis hijos, ver cómo yo puedo tener una segunda opción, otro ámbito de desarrollo, no necesariamente de lucro, pero sí de ocupación, de hobby, que servirá o sirve como una idea hacia el futuro. Gabriel, en el Ecuador hay ambiente propicio para los emprendimientos. ¿Usted siente que hay desde una política pública, una política económica, la apertura suficiente, el acceso al crédito, líneas de financiamiento? ¿Hay esto que en algunos estándares de la economía se llama como grandes incubadoras de emprendimientos? ¿Usted encuentra en el Ecuador eso? ¿Es una realidad? ¿Es un sueño? ¿O es realmente una realidad que no está presente en nuestro país? Yo creo que es una realidad que no ha estado presente. Para los emprendedores es un ambiente difícil el del Ecuador. Últimamente hemos visto un cambio, sentimos un cambio donde hay ya mayor apertura para que los emprendedores y los empresarios puedan desenvolverse con mayor facilidad. Sin embargo, falta mucho por recorrer. Uno de los errores tal vez que se pretende es que desde el ámbito público se atienda a todas las necesidades y que se satanice al empresario, al emprendedor privado, como que su único objetivo es buscar el lucro y no lograr esa sinergia, esa unión para que desde lo privado también se atiendan soluciones hacia lo público, las necesidades de la gente. Se puede atender desde el sector privado. En el ambiente, yo creo en el Ecuador hay mucho por recorrer, pero hay un bonito futuro. Los emprendedores estamos en este momento fundando, o estamos ya fundados, la Cámara Nacional del Emprendimiento, que es un gremio que servirá como ese vínculo, ese vehículo, para que represente a todos los emprendedores frente a las entidades de gobierno, frente a las entidades internacionales de financiamiento, de asistencia técnica hacia los emprendedores, y que así pueda crear entonces un ambiente favorable hacia el futuro. Es decir, en el Ecuador hay condiciones para que se fomente el emprendimiento a largo plazo. ¿Lo ve usted así? Hay condiciones, se lo podría lograr. Sin embargo, en el desarrollo del emprendimiento en el Ecuador, se habla de que la mortalidad de los emprendimientos en el Ecuador a veces están superando el 80% de las empresas que nacen. Es decir, de cada 10 empresas nuevas, 10 emprendimientos que se generan, 8 en el primer año no pasan la prueba, desaparecen y quedan 8 empresarios absolutamente devastados, con deudas, en quiebra y maldiciendo en el Ecuador por la tramitología su negocio no pudo operar, por las barreras que les ponen en vez de las franjas de apoyo, de impulso para el emprendimiento, se van quedando en el camino. Es decir, ¿cómo evalúan ustedes en la Cámara del Emprendimiento esta situación y qué propuestas hay para salir de esa situación? Bien, nosotros compartimos la visión de que justamente antes que poner trabas, lo que debemos dedicarnos o lo que deberíamos hacer, no solo desde gobierno, no solo desde los emprendedores, no solo desde el ámbito privado, no solo de las entidades de control, sino como sociedad, es facilitar el ambiente para que los emprendedores tengan éxito.
Los emprendedores son el verdadero futuro de una economía y la primera base de solución a temas tan importantes dentro de nuestro país como la pobreza. Desde los vendedores ambulantes, el involucrarles a un sistema formal económico a través de emprendimientos, a través de empresas, va solucionando una serie de problemas sociales que liberaría de la carga económica al sector público y que impulsaría el crecimiento de un sector privado a un sector privado robusto, eficiente, competitivo y que tenga también ese espíritu o ese componente social que es muy importante para atar a todos los proyectos de emprendimiento. Las razones por las que fracasan los emprendimientos dentro del primer año es justamente por todas las trabas que existen. Tal vez porque en el pasado, históricamente, se ha legislado o se ha controlado viendo al gran productor, a la gran industria, al gran empresario, y esas normas de control que aplican para el gran empresario, se les ha aplicado para toda la cadena, pasando por el mediano, el pequeño, el microempresario y hasta el informal. Es obvio que el empresario pequeño, el microempresario, el emprendedor no cuenta con los recursos para poder afrontar la carga impositiva que existe en un inicio, y también existe una serie de tramitología que le vuelve más costosa el inicio de una operación. Lo adecuado sería, como usted dijo, pavimentar esa vía de facilidades para que los emprendedores, los empresarios, vean con buenos ojos el iniciar, el arriesgar, que ese es el verdadero corazón de un emprendedor, es ese cariño, hasta amor que suena contradictorio al riesgo, al poner en la línea su futuro, arriesgándolo todo por esa idea, ese sueño que tiene. Y en esa línea, ¿cree usted que es posible, dadas las condiciones actuales, Gabriel, que podamos hablar de una sinergia entre lo público y lo privado, que se pueda establecer una línea de vasos comunicantes, que lo privado no necesariamente esté en contraposición de lo público y que lo público no vea a lo privado solamente como el espacio para sacar impuestos? Es decir, ¿cómo logramos cambiar esa lógica de conflicto, a veces de diferencias, a una relación de comunión y de acuerdo? ¿Es posible eso? ¿Usted lo siente así? Nosotros sentimos que eso es posible. Uno de los mecanismos y una de las vías más poderosas que creemos nos facilitaría llegar a ese entendimiento que es factible es justamente el agruparse, el actuar en asocio, el hacer un solo grupo cohesionado que busca los mismos fines. La Cámara Nacional del Emprendimiento, que le hemos puesto mucho cariño y le tenemos grandes planes para ejecutar a futuro, quiere cumplir primordialmente con esa misión, ser la representación de todos los emprendedores en el Ecuador para canalizar los pedidos, para transmitir la experiencia del emprendedor, justamente para que la sociedad, sector público y el resto de los componentes sean una sola sociedad en donde se permita justamente tener facilidades, donde tomen en cuenta la opinión del emprendedor y la experiencia del emprendedor. Es correcto gobernar y basarse en la teoría, es adecuado, hay experiencias, hay estudios del más alto nivel. Sin embargo, la experiencia está al mismo nivel y con la misma importancia de los estudios, de la parte teórica. Involucrarle a los emprendedores, por más pequeños que sean, desde su experiencia del vendedor ambulante, del microempresario, del empresario, del emprendedor que está buscando cómo sacar adelante una idea, cuenta tanto como la base teórica de algunas personas que han estudiado y que desean a través de eso pues lograr una sinergia justamente en nuestra sociedad. Yo creo que eso es factible, le vemos con mucho agrado, con mucho anhelo
lograr ese sueño, y tenemos, yo creo, en el momento que vive el país, no solo el sueño de lograr esto, sino la necesidad como sociedad de conseguir esto, porque el sector privado debe fortalecerse y debe proveer varias soluciones desde el ámbito social y el ámbito económico. Eso es una buena noticia y es un auspicioso anuncio. Y por eso me parece interesante aprovechar esta oportunidad para que también usted, Gabriel, nos comente el carácter de esta Cámara Nacional del Emprendimiento. Tiene representación regional, está organizada, cómo funciona, cómo se pueden integrar los emprendedores, cuándo estará aprobada su estructura orgánica en términos legales, cuáles son las estrategias territoriales que tienen en la Cámara para convertirse en una palanca de apoyo a los emprendimientos que están en el campo, que están en la ciudad, que están en todos los órdenes de la vida económica nacional. Entonces, me parece extremadamente interesante. La Cámara en sí ya parece un mega emprendimiento de ustedes. Es un emprendimiento por sí solo, la Cámara es un emprendimiento por sí solo. Nuestro objetivo es nacional. La Cámara es nacional del emprendimiento. Al momento que nos den ya la personería jurídica como Cámara, haremos una rueda de prensa con todos los medios de comunicación, y también haremos una gira a nivel nacional, porque sabemos que uno de los errores que se ha hecho desde el ámbito privado es enfocarse en las grandes ciudades, en los grandes negocios, en las grandes industrias, sin tomar en cuenta el verdadero emprendedor, el verdadero empresario, que es cada persona que desde su ámbito, desde su área de acción, actúa por movilizar su economía, por llevar dinero a su hogar, por permitir a su familia contar con recursos. Ellos también son emprendedores. Entonces, la Cámara tiene esta finalidad de que sea a nivel nacional. Vamos a actuar de la manera más abierta, vamos a invitar a todo el mundo que sea parte de la Cámara. Una vez que tengamos la personería jurídica, la Cámara también va a tener este ámbito de asistencia técnica, de capacitaciones a los emprendedores, la estrategia territorial desde el ámbito teórico económico y desde el ámbito práctico de experiencia. Requiere la estrategia territorial una división de labores, por llamarlo de alguna manera, o una división de fortalezas según mi zona de desempeño o mi zona de especialidad. Eso también requiere el Ecuador, de que no todos nos dediquemos a lo mismo, de que el negocio que montan en una ciudad que está emprendiendo, que está yendo bien, lo quiero replicar en otra ciudad. Al contrario, el Ecuador es un país tan diverso, tan rico en recursos naturales, inclusive en recursos humanos, ¿no?, de nuestras culturas, de nuestra historia, que los emprendimientos desde su lugar geográfico, que tiene mucha influencia en el desarrollo del emprendimiento productivo, sean parte de esas empresas, que sean parte de esas visiones, de esas misiones empresariales, aprovechando del lugar en donde estén en el Ecuador. Entonces, en resumen, las expectativas de la Cámara Nacional del Emprendimiento, lideradas por jóvenes como Gabriel Aulestia, nos hacen prever en el futuro inmediato posibilidades de organización que los emprendedores necesitan en todos los espacios del territorio nacional. Y eso me parece extremadamente importante. En momentos en que el Ecuador enfrenta una crisis galopante en términos económicos, hablemos de las debilidades y de las amenazas que usted advierte en el camino de los emprendimientos en el Ecuador en estos momentos. Es decir, ¿cuál es su visión, cuál es su lectura de esto? De esto que no es tan positivo en el sentido de que no son noticias buenas, pero son las realidades que tienen que ser autocríticamente también asumidas en el desarrollo y en la construcción de un emprendimiento en el Ecuador. Correcto, y que es necesario reconocerlas para poder atacarlas, para poder solucionarlas. Bueno, en el ámbito de como vimos en el sentido del FODA, de las fortalezas las hemos topado, de las oportunidades, por ejemplo, los mismos ecuatorianos
y el mundo en general, los consumidores ya buscan empresas o buscan productos o servicios que estén atados a empresas que tienen una visión social. Eso es importantísimo porque va motivando desde los jóvenes a que el sentido de la empresa, el sentido del emprendimiento ya no sea simplemente lucro, sino también que tenga un componente de que a través de mi emprendimiento yo pueda solucionar también problemas sociales. Responsabilidad social. La responsabilidad social. Eso por ese lado. En el tema de las amenazas son vastas, pero que son solucionables. En el tema de amenazas tenemos, por ejemplo, a veces entidades de control que, como usted bien mencionó, le ven al emprendedor, al empresario, como un chanchito al que tengo que sacar, donde tengo que sacar mis ahorros. Entonces me falta financiamiento para algún proyecto, voy al empresario, al emprendedor y le pongo un impuesto o le pongo una traba o le exijo algún permiso que simplemente me crea tramitología, me baja la eficiencia y del rédito que estoy teniendo en un inicio pues me va mermando. Esas amenazas son latentes. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos desde nuestro grupo empresarial privado, el Grupo Aulestia Aus, como conjunto en esta Cámara Nacional del Emprendimiento, en proyectos que sean presentados a través de asambleístas o a través de las instituciones de gobierno para que se creen caminos con facilidades, para que pongamos en debate esta visión de que el gobierno, cuál es el rol verdadero del gobierno dentro de una economía golpeada y que necesita salir adelante. El rol del gobierno dentro de una economía privada que debe fortalecerse y que debe crecer. Entonces, esa yo creo que sería tal vez la amenaza que más la sentimos. Como debilidades, como emprendedores, como ecuatorianos, a veces no nos profesionalizamos como es necesario. Dentro de varias industrias, de varias áreas en las que nos desempeñamos nosotros, conocemos justamente casos y bueno, se sabe como consumidor, como ecuatoriano, que uno requiere un servicio, un producto, no tiene esa certificación a veces desde la atención al cliente nada más. Todo eso es lo que debemos ir cambiando como país, desde el ámbito, desde el emprendedor, desde el empresario, desde el sector privado, para que como país nos volvamos realmente competitivos a nivel mundial. Debemos comprender que la economía para el emprendedor ya no es solo mi ciudad, mi cantón, mi provincia, ni siquiera el país, sino que ya competimos en un mundo en donde están al otro lado del continente, al otro lado del mundo, están compitiendo, están con la misma idea, y que nosotros como ecuatorianos tenemos todos los recursos para ser iguales, inclusive, y tenemos la obligación de ser mejores aquellos competidores, aquella competencia a nivel mundial. El objetivo del Ecuador debería ser esa visión a largo plazo, que desde el Ecuador, como economías que ya conocemos, Corea, por ejemplo, que crecen y que sobrepasan su país para atender y ser referentes a nivel mundial. Eso advierte un desafío para su Cámara Nacional del Emprendimiento, es decir, cómo convertir a la Cámara en una especie de gestor de acreditación para que no solo sea el buen olfato, no sea la buena idea, no solo sea el buen ánimo y la buena voluntad de los emprendedores, sino que entren en una línea de rigurosa calificación, de formulación de planes de capacitación permanentes, continuas, que le den calidad al servicio, que le den calidad y calidez a la atención en el Ecuador, que es una de nuestras debilidades también. Y en ese sentido me parece extremadamente auspiciosas las oportunidades que va a tener la Cámara. En términos de legislación, han advertido la necesidad de que en el Ecuador cuente con una ley específica para los emprendedores ecuatorianos. Nosotros, sabemos que desde varios ámbitos se está trabajando sobre una ley del emprendimiento.
Nosotros haremos nuestra propuesta cuando sea el momento, cuando ya tengamos la visión a nivel nacional y el aporte desde varias partes del Ecuador, porque justamente lo que debemos cambiar es desde la legislación, de que sea beneficiosa para el emprendedor, de que sea un incentivo para el emprendedor y no más bien una cadena coercitiva desde el ámbito inicial del emprendimiento o desde su regulación o control. Es necesario hacer esa diferenciación de control, de regulación del ámbito privado para los grandes, como para los medianos, para los pequeños y para los emprendedores, porque no la misma regla aplica para todos. Indudablemente. Ahí se cometen graves inequidades. He visto emprendimientos como los de Salinas de Bolívar afectados por normativas de certificación que les piden a las grandes transnacionales para certificar la calidad del chocolate, por ejemplo, del mismo nivel al emprendimiento comunitario. Entonces uno diría, bueno, es que la calidad tiene que ser única. Sí, pero los formatos de acreditación tienen que ser en unos de apoyo, de aporte desde el Estado, no una barrera para dejar en el mercado solamente a los grandes. Es decir, veía ahí grandes debilidades de que, por ejemplo, no tenían recursos para los estudios que ameritaban esas certificaciones. Bueno, esos son los problemas que tiene la otra economía. Con Gabriel Aulestia hemos echado un vistazo, una panorámica general a lo que va a ser esta serie de programas. Vamos a tener aquí actores, a emprendedores, a los que están en la vida diaria, en lo cotidiano, construyendo la otra economía, esa que no está en los grandes noticieros, que no está en las primeras planas de los periódicos económicos o revistas económicas del Ecuador, pero que son los que sustentan la otra economía, en la que genera incluso el mayor empleo en el Ecuador. Así que agradecemos a Gabriel por su presencia y esperamos vernos en el próximo programa de Las Voces del Cambio, las voces de la otra economía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio